Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Aula, en esta ocasión con Daniela Reyes, para platicar del tema del día de hoy, que es el tema de la Suprema Corte de Justicia. Quizá lo primero que vale la pena hacer, Daniela, es que nos digas quiénes se van de la Corte, quiénes son los dos ministros que dejan el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Claro, como sabemos, este año dejan su silla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ministra Olga Sánchez Cordero y el expresidente de la Corte, el ministro Juan Silva Mesa. Que son ministros que vienen de mucho tiempo atrás, ¿verdad, Daniela? ¿Por qué? Porque son ministros que, si mal no recuerdo, tienen en la Corte desde 1995. ¿Es así? Sí, bueno, hay muchas posturas al respecto. Digo, sabemos que el periodo de los ministros generalmente es de cierta cantidad de años, claro, y ellos llevan un poco más de tiempo. Esto tiene su base en una renovación que hubo en el sistema o en la configuración de la Corte hace muchos años, y por lo tanto no podría hacerse un cambio, digamos, total de la Corte en ese momento, y se optó por prorrogar el mandato de algunos ministros. Y fue el caso de ellos. Y fue el caso Son de ellos. los dos últimos ministros de aquella generación, digamos. Claro. O sea, con ellos se cierra un ciclo en la historia de la Corte. Sí, y esto creo que es un dato importante. Hay una discusión al interior de la Corte sobre el tema de las ideologías, de que si hay ministros liberales, ministros conservadores, y en ese sentido me gustaría, centrando tu atención nuevamente en estos dos ministros, que me ayudaras a identificarlos. Estos dos ministros ideológicamente, ¿en dónde se encuentran? Claro, bueno, ese es un debate que no se encuentra solamente dentro de la Corte. Digo, creo que es algo que todos dentro de las aulas, de la academia, los investigadores han de alguna forma identificado. Estos dos ministros los tenemos clasificados, por decirlo de alguna forma, dentro del ala liberal de la Corte, es decir, aquellos ministros que tienen una apertura más amplia hacia la protección de derechos humanos, sobre todo, no porque otros ministros no consideren importante la protección de estos derechos, sino porque, digamos, tienen una visión distinta, un poco más protectora, un poco más, digamos, liberal, que muchas veces incluye la cuestión de fuentes internacionales, que es un punto muy importante. Y entonces, en ese sentido, la renovación ya de suyo va a cambiar los equilibrios ideológicos dentro de la Corte. Suponemos, ¿no? Sí, de hecho, ese es un punto muy importante porque son de los dos ministros que más se identifican como parte de esta ala liberal. Okay. Entonces, al momento de que ellos se van, este grupo... La única manera de lograr el equilibrio sería que entraran dos con el mismo corte ideológico. Claro, que digamos, dentro del proceso de selección no hay forma de determinar cuál es su corte ideológico, ni tampoco de imponerles uno. Eso se va desarrollando conforme a su formación, pero sí es una parte que preocupa de las personas que puedan ocupar la silla. Muy bien. Para quienes no son abogados, no son abogadas y no necesariamente conocen el procedimiento a través del cual se nombra a los ministros, ayúdanos a reconstruirlo. ¿Qué es lo que dice la Constitución? ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Cómo se van a designar a las dos personas que van a sustituir a los dos ministros que salen? Bueno, de forma muy sumaria y muy general, el procedimiento consiste primero en que el presidente de la República proponga una terna en este caso por cada lugar que esté, dos ternas en este procedimiento. A partir de ahí, estas ternas serán analizadas y la persona será escogida por el Senado. Por el Senado. Ajá, a partir de entrevistas que se le realizan a los candidatos, de cuestionamientos y, bueno, el Senado puede o no escoger a una terna. A ver, esa es una pregunta. ¿Qué pasa si al Senado no le gusta la terna que manda el presidente? Bueno, en caso de que al Senado no le guste esta terna, puede rechazarla. En este sentido, el presidente puede, posterior a esto, proponer una terna distinta y volverla a someter a la consideración del Senado. En caso de que el Senado nuevamente rechace una terna propuesta por el presidente para ese lugar en específico en la Corte, entonces el presidente puede designar de manera directa al ministro que va a ocupar el puesto. Dentro de las personas de la terna. Dentro de las personas de la terna, Entonces el presidente manda una terna, si se la rechazan puede mandar una segunda, si se la vuelven a rechazar, él decide. Él decide. Pues esa es una potestad muy poderosa del presidente, ¿no? Claro, es... ¿Ha sucedido que alguna vez el presidente designe directamente un ministro? No lo tengo claro, yo creo que no, pero no estoy segura, claro. No, yo también tengo la impresión de que ha sido más bien designaciones siempre del Senado, aunque sí es verdad que han habido ternas que se han rechazado en una primera ocasión y que entonces ha sido sobre la segunda, sobre la cual viene la elección. Daniela, una pregunta importante para ti como estudiante de Derecho, pensando en un público amplio que no necesariamente sigue los temas de la Corte con el interés que nosotros le damos. ¿Por qué es importante para la gente de a pie
para las mexicanas y los mexicanos la renovación de los ministros de la Corte? ¿Por qué habría que ponerle atención a este tema? Por el papel que ejercen los ministros y la Corte en digamos, en la forma de garantizar los derechos dentro del ámbito mexicano. Bueno, recientemente sabemos que hubo una visita de la Comisión Interamericana y hace unos días presentaron sus observaciones preliminares respecto a esta visita. Si bien sabemos que la visita se constriñe a ciertos temas de desapariciones forzadas y todo esto, en sus observaciones la Comisión hace un análisis sobre el acceso a la justicia en el ámbito mexicano. Y en este digamos, subtema, en este rubro, la Corte señala que la independencia judicial y en específico de la Suprema Corte, refiriéndose al procedimiento de selección de ministros que está por empezar, señala que la importancia de la independencia judicial y como una forma de garantizar un correcto acceso a la justicia para los mexicanos. Es decir, en el entendido del papel que la Corte tiene para decidir en temas de constitucionalidad, en temas de derechos humanos, es muy importante los perfiles que lleguen a la Suprema Corte. O sea, tú dirías que sí es algo que debe de interesar a un público amplio y no únicamente a los especialistas o a los abogados. Claro, porque al final de cuentas cualquier persona de alguna forma puede acceder a la justicia por medio de la Suprema Corte y por lo tanto le interesa que esta Corte esté conformada de una forma adecuada, plural. Dime sí y no en 30 segundos a las siguientes cosas. ¿Mujeres a la Corte? Sí. Sí. ¿Liberales a la Corte? Sí. ¿Conservadores a la Corte? También. También, los dos. Muy bien. ¿Algo importante? ¿Políticos a la Corte? No creo que sea prudente. Ok, no crees que sea prudente. No. Está muy bien. ¿Jóvenes o mayores? Creo que la edad no debería de ser como tal un parámetro. Digo, la Constitución establece un requisito de edad, pero se debe tomar en cuenta preparación académica, perfiles, más allá del ámbito de la edad. ¿Académicos? Yo creería que sí. ¿Abogados? Sí. ¿Litigantes? Sí, también. ¿Jueces de carrera? Sí. Pues muy bien, pues a ver si en tus sí y en tus no logras delinear un perfil de ministros de la Corte, y me gustó mucho este punto de liberales sí, conservadores también, porque al final la Corte debe ser un espacio plural desde el punto de vista ideológico. Muchas gracias, Daniela, por haber estado aquí con nosotros en Observatorio, en este espacio desde el aula. Gracias por acompañarnos hasta esta primera sección de Observatorio. Vamos a un corte y ya volvemos a seguir analizando este tema, el tema de la renovación, de las dos renovaciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos.